Dios, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia. Porque hemos decidido creer en ti, Señor Jesús, y aceptar en nuestro corazón para que seas el que dirija a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón y que nos des humildad para creer que hoy podemos aprender algo que tú nos estás hablando a través de la predicación. Señor, nuestro corazón está dispuesto a recibir la enseñanza y te pedimos que seas tú glorificado en todo. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes entrar. Siempre me pregunto si alcanzan los apuntes o el bosquejo, pero si alguien me falta y Dios quiere me dice. Cada uno de nosotros tenemos un reto. Los que nos decimos cristianos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, debemos leer la Biblia con esa visión de que nos habla al corazón, que lo podamos entender y que decidamos obedecer. En otras palabras, no hay cristiano si no hay obediencia con esfuerzo y oración a la palabra de Dios. Si alguien tiene la palabra de Dios y solamente la carga y no la obedece, entonces es una persona que se denomina religioso. Nosotros no queremos tener una relación personal con Jesucristo y que Él sea el Señor y el Salvador nuestro. Cuando decimos Señor es el que manda. Entonces, nosotros tenemos una necesidad de situarnos en lo que estamos. Soy cristiano, escucho la palabra de Cristo, la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo considero, el Espíritu Santo me abre mi corazón, reviso mi vida, y cuando reviso mi vida, digo, en esto no estoy cumpliendo. Y entonces, en ese momento, yo hago obediencia en oración, oro y digo, voy a hacer el esfuerzo. Ciertamente nadie puede obedecer a la perfección de los mandamientos, pero todos en el corazón queremos obedecerlo, eso sí es cierto. Entonces, perfecto no hay nadie para que nadie se sienta culpable del infierno, sino Cristo murió para salvarnos y dar nueva vida. Y el tema del mensaje de hoy se llama Jesucristo quiere unidad perfecta. Jesucristo quiere unidad perfecta. Bueno, permítanme ilustrar la unidad en una orquesta musical. Podemos observar los distintos instrumentos que la integran. Las orquestas del siglo XVIII tenían alrededor de 40 instrumentistas. Las del siglo XIX llegaban a 60 y las del siglo XX hasta 110. Hoy rondan los 85 a 95 músicos, lo afirma un señor que se llama Joaquín Turina, de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Miren, cada uno de los que están ahí, nosotros podemos formar una orquesta porque somos alrededor de 60. Y esa orquesta, todos tienen instrumentos distintos y aportan cada uno sonidos distintos, pero hay una perfecta armonía. Hay algo que está funcionando. En música, hasta el silencio cuenta. Entonces, en la diversidad de instrumentos existe una partitura que dirige el director. ¿Qué es una partitura? La partitura es el documento en que se representa y se indica cómo debe de interpretarse una composición musical mediante un lenguaje apropiado por signos musicales, y ahí están llamados sistemas de notación. Esto quiere decir que todos tienen cómo deben de tocar,
el violín toca en cierto momento, el piano toca en cierto momento, pero todos armonizan bien. Y no hay que el violín toca, voltea a ver al piano y dice, no toco porque te veo, acá es gordo. El piano no deja de tocar porque ve al guitarrón. No, guitarrones no, son de otra cosa, al cello. No existe eso. Existe un director que está diciendo cómo debe tocarse, cómo debe moverse. Entonces, necesitamos comprender esa ilustración, porque el llamado de hoy para nosotros es unidad perfecta. No existe unidad perfecta, pero Cristo la anhela y nos pone la meta de que seamos perfectamente unidos. Yo espero que a través del mensaje podamos ver por qué oró Jesús. La oración de Jesús que acabamos de leer en San Juan 17, del 1 al 7, voy a situarme ahí. Lo pueden seguir en su Biblia. San Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, llegó la hora. ¿Cuál hora? La de su muerte. Y si ustedes saben que una persona que va a hablar al final de su vida y va a decir sus últimos deseos, se le pone especial atención. Y muchas veces vienen desde lugares lejanos a escuchar su última voluntad. El que dice su última voluntad es honrado cuando se le obedece. Y es deshonrado cuando se le desobedece. Jesús estaba diciendo su última voluntad. Y podemos hacer como un resumen en tres partes. Juan 17 del 1 al 10, Juan 17 del 11 al 19 y Juan 17 del 20 al 26. Y Jesús lo que quiere es que nosotros, que somos sus hijos, que queremos ir al cielo, que sabemos que Él murió por nuestros pecados, nosotros queremos ver la realidad. Dice así, en el verso 1, ya lo oímos, dice 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y los ha guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mas yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, no es COVID, todos los años. Yo puedo ver aquí como resumen: Jesús ora para que el Padre lo glorifique y Él lo glorificará. Miren, la enseñanza que podemos ver desde ahorita es Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo y Él quiere glorificar al Padre y quiere que Dios lo glorifique a Él. ¿Qué es glorificar? Glorificar es llevarlo a la manifestación más hermosa de los hijos de Dios sin pecado. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues primero tiene que morir. Él vivía en un cuerpo humano que tenía hambre, tenía sed, tenía sentimientos de tristeza, de enojo, pero en todo lo que hizo Él en la vida nunca pecó.
Y Él es por eso nuestro Salvador, porque siendo el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo, encarnó y no cometió ningún pecado. Entonces Él es el único que puede salvarnos. Él dice: yo te he glorificado y ahora quiero que me glorifiques a mí. Luego dice, en otro que leímos, Jesús dio vida eterna a los que lo conocieron, a los que conocieron a Dios y a Él. Miren, hermanos, la iglesia cristiana cree con seguridad que la muerte de Cristo da vida eterna, que no hay que agregarle nada, no hay que ponerle ninguna otra cosa, como puede hacer limosnas, como puede hacer, yo di mi casa para que me salvaran, yo mandé una ofrenda de tanto dinero. No es cierto, eso no se ocupa. La muerte de Cristo es suficiente para salvarnos, y Él lo que pide es fe, pero una fe obediente, que es a donde vamos a llegar. Él dio vida eterna. ¿Cómo lo hizo? Mediante la predicación. O sea, el mensaje de predicación era llevado por las personas que habían creído, sus discípulos, sus apóstoles, iban hablando de Cristo por todos lados, y los que creían eran perdonados. Y los perdonados eran transformados. Y voy a citar unos ejemplos rápidos. La mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido, pregunto, ¿tuvo un sexto marido, un séptimo marido, un octavo marido? ¿Tuvo más maridos? No, se transformó. Hay un cambio en su vida. Otro, un cobrador de impuestos llamado Mateo, o Leví también, estaba sentado y Jesús le llama. ¿Qué hace él? Dice: te sigo de 6 a 7 porque en la mañana trabajo, y entonces voy a seguir sacando dinero de los impuestos. No, se transformó. Dios transforma. Y cuando Jesús llega a la vida nuestra, que decimos que le aceptamos, debe transformarnos. Si no nos transforma nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actividades turbias, nuestro pecado, nuestras payasadas que ofenden a las personas, eso está hablando de que o no has conocido a Cristo, o resistes a Cristo, o quién eres tú, alguien más que Cristo. Hermanos, la vida eterna a los que lo conocieron fue dada mediante la predicación. No fue necesario hacer una carnita asada, no fue necesario hacer un culto grande, no fue necesario poner luces y sonido y así como un mito blanco. No fue necesario divertir a la iglesia. La predicación de Jesucristo era sin los elementos que ahora tenemos a disposición y que deben glorificar a Dios. Aquí no hacemos un espectáculo. No queremos que ustedes se sientan bien. Yo diría, queremos que se sientan mal para que se puedan arrepentir del pecado. Si aquí venimos a darle gusto a las gentes, somos entonces unos títeres, unas marionetas de ustedes. No, Cristo no vino a dar gusto a la gente. El mismo apóstol Pablo dijo: si yo agradara a la gente, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, la predicación es lo que cambia la fe en Cristo. En esos 10 versículos podemos resumir que Jesús terminó la obra que el Padre le dio. Entonces, todo lo que empieza Jesús lo termina. Todo lo que empieza Jesús lo termina. Él inicia su ministerio. Desde pequeño está apegado a las cosas de Dios. Cuando él inicia 30 años, ¿verdad? Él empieza a predicar y él termina su ministerio. Ese es un ejemplo para todos los creyentes que decimos ser cristianos y que nada más empezamos. Duramos 10 años, 15 años, 20 años y luego ya no venimos. Ya no nos reunimos, ya no creemos. O la otra, lo hacemos a nuestra manera. Yo tengo mi manera muy particular de creer en Jesús y no me junto en la iglesia. Yo lo hago solo. Disculpa, la Biblia no se equivoca. Dice que no nos dejemos de congregar. Entonces, a veces hay cristianos que mandan a Jesús qué debe decir, que no están de acuerdo con la Biblia, ni mucho menos con los predicadores humanos. Veamos la Biblia. Él terminó la obra que el Padre le dio. Cuarto punto de ese primer segmento: Jesús ora por los que antes de él, que fue enviado por el Padre. Aquí vemos algo muy bonito. Jesús tiene cuidado de su iglesia. Él sabe quién le ha creído. Él sabe quién tiene corazón. Y él ora.
La oración fue por los que habían creído en su tiempo y ahora también nos incluye a nosotros. Vamos a leer Juan 17, 11 al 19. Dice así. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estoy seguro que cuando ustedes vean en su casa y repasen cada cosa que hemos dicho, van a tener más luz a través del Espíritu Santo y a través del lugar en que están. Fíjense, yo resumí. Jesús roga al Padre que aún después de su partida sean uno. Ahí empiezo a ver que Jesucristo quiere una unidad perfecta. Está pidiendo para que ellos puedan estar unidos como el Padre y el Hijo están unidos. Ay, hermanos, los que están en el mundo, y cuidado, puede haber cristianos ahí, que cuando se muere la mamá o se muere el papá, se dividen. Ya no tienen compañerismo, ahora tienen pleitos por las herencias, ahora empiezan las discusiones. Y tú no cuidaste a mi mamá, y tú no cuidaste a mi papá, y tú no hiciste nada, y cómo iba a ir. Y en vez de haber paz y de consolación entre ellos, hay división. ¿Y saben lo peor? No se pueden hablar. Entonces, ¿dónde está la unidad que Dios pidió que hiciéramos? Los cristianos. Cuando las personas son del mundo, uno ora por ellos y no les da mandamientos para cristianos. ¿Entienden? Cuando los del mundo hacen lo que hacen, uno dice, lo hacen porque no conocen a Dios. Pero lo que llama la atención es que Jesucristo quiere unidad perfecta entre los que decimos ser cristianos. Y no les digo que levanten su mano, porque se supone que la mayoría somos aquí cristianos. Pero si alguien no es cristiano, pues el mensaje de estar unido a su familia es imposible de hacer. Para los cristianos, Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para perdonar, para amar, para ayudar, para sostener, para llevarla bien. Si alguien se basa en sus fuerzas y decir, yo no quiero ni verle, hermanos, discúlpenme, ha callado, entristecido y contristado al Espíritu Santo y lo ha apagado. Entonces, ¿dónde está el cristiano? ¿Dónde está el que dice que ama a Dios? Ahora, el pastor no va a ir a arreglar cuentas con nadie, ni los va a juntar, porque es muy difícil. Porque uno como pastor conoce la Biblia y puede escucharlos, pero va a dar el mensaje que estoy dando ahorita. Jesucristo quiere unidad perfecta. No quiere divisiones. No quiere que no se hablen. No quiere que no se perdonen. Sin embargo, hay personas que lo hacen estando en la iglesia cristiana y no lo deben de hacer. Porque Jesús no acepta un cristianismo que es cristianismo para mí y los que quiero, y desprecio a los que no quiero. ¿Qué más hace? En el segundo segmento dice, Jesús ruega que tengan su gozo completo en ellos, aunque sean aborrecidos. El ser humano, por naturaleza, se siente muy feliz cuando estrena, cuando tiene dinero, cuando se casa, cuando tiene novio, cuando entra a la escuela, sale en la lista y todos tienen una felicidad así, ¡fiesta! Celebramos, hacemos una fiesta. Pero hermanos, ¿quién acompaña a aquellos que están pecando? Aquellos de los hermanos que se han alejado de la iglesia.
¿Quién va por ellos y los busca y les dice, hermano, no te he visto en la iglesia? No tienen tiempo porque se la pasan festejando el gozo, pero un gozo terreno, un gozo humano. Hermanos, Cristo quiere que tengamos un gozo por cumplir la voluntad de Dios. Cuando uno depende de Dios, hermanos, va uno a aprender que el gozo no te lo quita nada, ni nadie. Es como el sol. El sol nunca desaparece, solamente las nubes lo tapan un tiempo, le evitan que llegue. Y a veces las circunstancias difíciles nos entristecen y pareciera que no está Dios ahí, pero Dios está ahí y te está ayudando. Entonces no digamos, Dios, ¿dónde estás, Dios? Pero va a decir, aquí estoy. Tus problemas no te dejan verme, pero espera un poco, todo va a pasar. Él ruega porque tengan su gozo completo y le puse, aunque sean aborrecidos. Hermanos, no crean que le caemos bien a las personas que les hablamos así. Hay personas que dicen, ¡ay, otra vez! No puede cambiar su discurso. No puede decir otra cosa. No soy dueño del mensaje. Y tengo que compartir el mensaje de Dios y la verdad así es. Dios quiere una unidad perfecta. Jesús quiere una unidad perfecta. Luego también ruega que nos guarden del mal y sean santificados por su verdad. La oración, hermanos, cuando estemos ante el mal, cualquiera que sea, cualquiera. Algunos dicen, hermano, se movió la silla y se cayó y no había nadie. ¿Verdad? Y luego se abrió la ventana. Árboles. Bueno, dice la palabra que la oración de Jesús es que nos guarde del mal. Entonces, pues se quedó la silla junta de ella. ¿Para qué estás ahí viendo la tirada? ¿Verdad? Si se abre la ventana y hace mucho frío, pues ciérrala. Porque ¿quién es el que te guarda? No puede haber alguien mayor que Cristo. No puede haber. La oración es guárdalos del mal. Y luego dice santificados en su verdad. Hermanos, leer la Biblia, ya dije hace rato, nos transforma, nos aparta. Bueno, uno lee la Biblia y dice, aquí no fornicarás. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones sexuales de jóvenes o de adultos que no se han casado, ahí está. No adulterarás, que es adulterio. Entonces, lo que hace ahí es, si tienes el Espíritu Santo, dices, lo voy a apartar de eso, lo voy a dejar. Y el Espíritu Santo dice, yo te ayudo, vamos. Si eres de Dios, si no eres de Dios, te molestas y te vas a otra congregación. Déjenme decir que ya le dijeron a una persona que estaba en pecado, le dijeron, me voy de aquí porque aquí hay mucho pecado. ¿Saben lo que digo? Allá te van a disciplinar. Entonces dijo, pues más vale que me disciplinen y que me corrija yo a vivir en el pecado todo el tiempo e irme al infierno. Me retiro de esta congregación. Y esto apenas fue esta semana que lo escuché. Me sorprendió. Hay quienes al pecado le dicen, hola, es algo bueno. Y alguien está haciendo una desobediencia a la palabra de Dios, le dicen, ay, pues así es ella o así es él. Hermanos, eso no glorifica a Dios. Al leer la Biblia, al conocer la verdad de Cristo, nos va apartando, santificando de aquellas cosas que son ofensivas. Hermanos, nosotros somos los primeros en ser evidencia de que Cristo cambia. En ese mismo segmento, el último punto es Jesús envía a los que hemos creído en Él como el Padre le envió. Eso está ahí, ¿verdad? Yo los envío así como el Padre me envió a mí. En el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Ahora, Dios dice, ve a salvar a las personas. Él es el Cordero de Dios. Aunque ve. ¿Y qué hace Jesús? Viene. ¿Se entretiene en el pecado? Pregunto. Le dice al padre, hoy no tengo tiempo, voy al spa, voy al gym, voy a pasear, no tengo tiempo, discúlpame. ¿Creen que Jesús dijo eso? No. Van a decir algunos, pues no había gyms.
Pues claro que no, pero había otras diversiones y otras maneras de estar ocupados. Así como el Padre me envió a mí y yo he venido, yo los estoy enviando a ustedes. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, para ser perfectos en unidad con Dios, porque nos ha llamado a obedecer. Y de nuevo, hermanos, si alguien no tiene tiempo para leer la Biblia, está haciendo el peor de las actitudes para conocer a Dios. Bueno, si alguien no quiere conocer a Dios, pues no lo va a conocer. Porque a alguien se le conoce porque se le dedica tiempo. Y fíjense que cuando alguien quiere conquistar a otra persona, le da flores, le llama por teléfono a la mañana, le llama por la noche, le manda mensajitos y le dedica todo el tiempo. No le dice, ¿cómo te estimo? Y cómo me haces falta. Y si yo podía vivir. Y se vuelven poetas. ¿Y a Cristo qué le dicen? Nada. Cristo no pudiera vivir sin ti. En la mañana, en la tarde, en la noche. Háblame, porque necesito escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo en la Biblia. ¿Cuántos hacemos eso? Pues, ¿podemos decir que somos cristianos? Claro, porque traigo Biblia, voy al templo y voy cuando quiero aparte, no me esforzo, pastor, porque si me esforzan, olvídese de mí. Hermanos, no es el hombre el que cambia a las personas, es Dios. Y Él nos ha enviado a hablar de Cristo a otros. Nos ha hablado y nos ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo me acuerdo mucho, y con mucho cariño, que una persona dijo, antes de ir al África o a la India, ve en tu propia casa hablando de Cristo. Y luego si terminas con tu familia, con los vecinos, no vayas tan lejos. Ahí empieza a hablar. Sea un buen testimonio para ellos. Y algunos contestó, no, mejor voy a la India. Necesito 50,000 pesos para viajar. Pues que claro, ellos van a hacer lo que quieren y nadie los va a ver, van a mandar su informe escrito. Hay cristianos misioneros muy fieles, pero hay algunos que nomás van de turismo, dicen, como Jorge Veo, ¿verdad? Que algunos se subían a los barcos misioneros duros o lobos para ver con quién se casaban y lo logran, ¿eh? Después ya no pueden ser misioneros. Dios quiere que no solamente hagamos el intento, sino que vayamos a predicar la palabra. Leamos los versículos 20 al 26, la última parte. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. Última parte. Jesús ora por unidad. También de los que han de creer en Él por la predicación de los enviados. Unidad como la del Padre y Él. La unidad perfecta que Cristo quiere para la iglesia no es para aquellos de aquellos años, es para los cristianos de ahora, es para todos los cristianos verdaderos. Él quiere que nosotros estemos unidos porque nosotros somos, fíjense, 2023 años después de Cristo, eso es lo que dice el calendario que vivimos. Todas esas generaciones debemos mantenernos unidos. Y de nuevo, hay tantos problemas en el mundo por apartarse de la palabra de Dios que cada quien hace su club o su iglesia y no guardan la unidad. Hermanos, de veras, es un llamado a la iglesia. Un llamado a la iglesia por los que hemos de creer. Está orando Jesús por nosotros
para que tengamos unidad perfecta. Dios quiere eso. ¿Por qué habrá padres que no pueden hablar con sus hijos? ¿Por qué habrá hijos que no pueden hablar con sus padres? Y los dos cargan Biblia. ¿Por qué? Porque hacen su voluntad, no la de Dios. También Jesús oró que el Padre nos dijo que el Padre nos ama igual que como ha amado a Jesús su Hijo. Y hermanos, si algo es maravilloso, es decir, aunque ustedes no me quieran, Cristo me quiere. Él dio su vida por mí. Aunque ustedes me desprecien, Cristo me ama. Y no es que yo no voy a hacer las cosas que ustedes quieren para quedar bien con ustedes, voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces eso es algo muy bonito. Cristo me ama. Aunque otros me condenen, Cristo no me condena. Porque yo no quiero vivir el pecado. Pero a muchas personas que queremos hacer la voluntad de Dios, dice, es un fanático, es una persona intransigente, es un legalista, porque todo quiere que se haga bien. Yo pregunto, ¿Cristo quiere que hagamos las cosas mal? No. Cristo quiere una unidad perfecta con Él y con el Padre y entre nosotros. Y entonces podemos ver que Jesús oró por los que hemos creído en Él, oró para que estemos eternamente con Él y desde ahorita que vivimos. En otras palabras, hermanos, si visitan mi casa, son bienvenidos y ahí es un pedacito de cielo. No van a llegar ustedes a enterarse de cosas malignas, ni voy a ser portador de otros mensajes. Serán bienvenidos. Y todas nuestras casas deben de estar abiertas al Evangelio para transformar la vida de otros, empezando nuestra casa. ¿Y saben quiénes son los primeros que no se quieren convertir? Los que nos conocen día a día. ¿Cómo somos? ¿Cómo renegamos? ¿Cómo batallamos? Hermanos, los niñitos, hijo, ¿por qué estás triste? Mis papás se pelearon. Los niños dicen la verdad. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y saben que usted no tiene que ser eso. Tiene que vivir, tenemos que vivir en la eternidad desde ahorita. Jesús oró porque siguiéramos conociéndolo y que su amor esté con nosotros. Que siguiéramos conociéndolo. Hay una palabra que le enseñé a mi esposa y a algunos hermanos que se llama alteridad. Y busquen el significado del diccionario, alteridad. La palabra alteridad significa el desarrollo del conocimiento de una persona, de otra persona, que sin hablar la volteas a ver y dice, ya sé lo que quiere. Eso se llama alteridad. Hay tanto conocimiento cercano que yo no necesito decirle, Mar, ¿quieres que te invite a comer algo? Porque la veo. Y solamente mando la invitación. Llegamos aquí y dice, estaba pensando en eso. Eso se llama alteridad. Y ¿sabe una cosa? Se necesita desarrollar entre los cristianos. Nosotros necesitamos aprender a pensar como el otro piensa. Dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y sabes una situación que se siente bien feo? Es que te ignoran. Dios tiene una perfecta unidad. ¿Y qué vamos a hacer? Buscarla. La Biblia dice que debemos cuidar a aquellos que son los miembros más débiles del cuerpo. Y podemos interpretar de muchas maneras. Por ahí hay hermanos discapacitados, hermanos que están batallando en la vida y que tu servicio les puede hacer mucho bien a ellos. Y tú a veces dices, ¿qué voy a hacer en la tarde? No tengo nada que hacer. Pues tal vez puedes usar tiempo para esas personas que necesitan algo. Vives con gozo, no vives renegando, no vives batallando con el enojo, vives alegre con el gozo del Espíritu Santo. Vivir, es necesario vivir recibiendo el amor de Dios y dando el amor de Dios. Es cierto, hermanos. ¿Cuántos sienten que Dios les ama? Y hay pastores que dicen, amén a Cristo, levanten sus manos que sienten, y ahí empiezan a alborotar toda la congregación. Y el que no levanta la mano le dice al de al lado, que levante la mano, la levanta.
No, no es así. Es que Dios quiere hablar a tu corazón, decirte, yo te amo y te perdono todos tus pecados. Yo no quiero que sigas igual, quiero que crezcas y quiero que además de recibir mi amor, se lo des a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, misioneros a los pobres. Por último, conclusión, debemos predicar su palabra para que otros crean en Jesús y todos nos unamos a la iglesia. Debemos predicar la palabra. Hay que predicar. Es muy frecuente que digan, ay, qué bonita la misa. Ay, aquí está. ¿Se vuela uno? ¿Dónde la compraste? Bueno, te voy a decir. Y uno les dice, ¿no? Y luego te dicen gracias. Ay, qué bonita vida. Sí, ¿dónde la conseguiste? Con Cristo. ¿Y cómo lo hiciste? Así, así, así. Les dejo que me cambie. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Cristo quiere una unidad perfecta con Dios. Dice, el Padre y yo uno somos. Y el Padre y yo estamos unidos. Y quiero que también ellos estén unidos a ti. ¿Y qué es lo que los une? La fe y el esfuerzo de obedecer. Por tanto, si yo tengo situaciones difíciles en mi vida, debo pedir perdón si es necesario. Y yo debo decir, perdóname Dios. Una iglesia cristiana no debe ser sorda, ni perezosa, ni alegativa, dirían esa palabra más común, ni que se justifique de no hacer la voluntad de Dios. Cada quien, hermano, sabe en qué área debemos crecer. El predicador tiene la obligación de mostrar la verdad y hacerla llegar a ustedes para que sientan que hay algo que cambiar después del mensaje. Si usted escucha el mensaje y dice qué bueno estuvo y le gusta mucho y lo aplaude, lejos está de decir el mensaje habló a mi corazón a través del Espíritu Santo y voy a cambiar. He entendido algo que estoy haciendo mal. Hermanos, no soy yo quien nos quiere cambiar. Es Cristo, a través de su Espíritu Santo y su palabra que nos quiere cambiar. El Padre envía a su Hijo. No hay quien pueda enviar lo más preciado para salvar a otros. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Hay que pedir perdón si es necesario. Y si no estamos predicando la palabra con una decisión constante, hágalo. Vamos a hacerlo. Cargue folletos en su carro, en su mochila, en su bolsa, y traiga folletos para hablar de Jesús. Jesús es la única esperanza verdadera para aquel que está sufriendo angustia, depresión, ansiedad, drogas, alcohol. Es el único que puede cambiar la vida. Pero si los cristianos estamos callados, el pecado va a estar gritando cada vez más fuerte y entonces vamos a decir, ya están las escuelas, están haciendo tanta maldad y ya tanto y los reyes están haciendo mal. ¿Por qué? Deben saberlo. Aquí pasamos un programa en Palabras de Vida y nos dijeron, ya no lo van a pasar. Nos quitaron. ¿Por qué? Porque no lo van a pasar. Y dejamos de producir. Pero ahora se pasó por internet. Y hasta ahorita no nos han dicho que no lo pasemos. Podemos ser misioneros, hermano, misioneros en nuestra propia casa, misioneros en nuestra propia cuadra, misioneros en cualquier lugar. No necesitamos otra cosa. Y el campamento de niños va a hacer eso. Yo tengo una misión, así se llama. Tengo una misión. Es la misión de Jesucristo. Y los niños de la generación que están bombardeando con que tú hagas lo que bien quieres y si no, y vamos a decirle a tus papás que te dejen hacer lo que tú quieres. Pero no le dicen lo que tú quieres, le dicen haz esto, haz esto y haz esto. Hermano, la iglesia tiene que levantarse como ahorita de pie en oración. Hay que ponerse de pie y vamos a orar. Yo lo voy a orar por ustedes. Ustedes van a orar por ustedes mismos, por cada uno. No empiecen a orar por el mundo, empiecen orando por ustedes mismos y yo por mí mismo. Y guardemos este momento de silencio en oración para orar que se haga su voluntad.
Reconocemos tu grandeza, oh Señor. Reconocemos tu amor al enviar a tu Hijo a morir como un cordero sin mancha y sin contaminación en esa cruz tan terrible para poder pagar nuestros pecados. Y que se cumpliera la justicia tuya, de que la paga del pecado es muerte, y Cristo fue hecho pecador por nuestros pecados. No es por él, fue santo, él no tuvo ningún pecado, pero él aceptó morir en nuestro lugar. Así es como dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, en este momento escucha nuestra oración que hicimos en silencio, y ábranos a su corazón y danos la fuerza para guardar esa unidad perfecta contigo. Lo que nos separa de ti, lo que nos separa de Cristo, lo que nos separa entre nosotros es el pecado. Padre, te pedimos que tú seas quien ayudes a que se cumpla tu voluntad y que nosotros podamos hacer tu voluntad, sujetando nuestras pasiones a través del poder de tu Espíritu Santo y obedecerte. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque esperamos que la iglesia tuya en el mundo entero se levante y hable de Cristo a otros en los momentos finales que estamos viendo, donde la maldad se está multiplicando en todos los sentidos. Padre, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no estimar nuestra vida como si fuera lo más importante, sino a estimar la obediencia para la vida eterna que tú quieres. Gracias, Jesús, porque nos has dado el ejemplo de vivir en este mundo sin contaminarte. Gracias porque aunque nosotros no podamos lograrlo al 100%, nunca lo vamos a lograr, pero sí estamos confiando en que tú lo lograste con nosotros. Padre, habla nuestros corazones, recibe nuestra oración y transforma nuestra vida. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.